Dicen que Dios habla a través del silencio, pero hay hombres que logran escucharlo incluso entre el sonido del arado y el crujir de la tierra. Esta es la historia de un hombre sencillo, casi invisible para el mundo, que transformó el campo en un altar y su trabajo en una plegaria viva. No tuvo un trono, ni escribió libros, ni buscó fama, pero el cielo lo miró con agrado y envió ángeles a acompañarlo en la faena. Su nombre, San Isidro Labrador. Su historia, un testimonio de fe que germinó entre los surcos del anonimato y floreció en los corazones de quienes supieron ver a Dios en lo pequeño. Madrid, siglo XI. No era la ciudad de luces y monumentos que conocemos hoy, sino un rincón de tierra batida entre culturas enfrentadas y almas que rezaban por sobrevivir un día más. El aire olía a polvo y a pan recién horneado. Los niños corrían entre callejones de barro y los campesinos comenzaban su jornada antes que el sol asomara entre las colinas. En una casa humilde, de paredes de adobe y techo de paja, nació Isidro. No hubo estrellas que anunciaran su llegada, ni profecías grandiosas. Solo el susurro del viento entre los olivos y la sonrisa fatigada de una madre que ya sabía lo que era criar con fe y sin pan suficiente. Desde pequeño, Isidro no mostró interés por juegos ruidosos ni por discusiones de taberna. Su mundo estaba en el campo. Observaba el vuelo de las aves, la manera en que las hormigas construían túneles bajo tierra, como una semilla, pequeña y frágil, podía romper el suelo y convertirse en fruto. A su corta edad ya entendía algo que muchos olvidan al crecer, que lo sagrado no siempre está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano visto con ojos de fe. Su padre le enseñó a arar, a sembrar, a respetar el ritmo de las estaciones. Pero también le enseñó a rezar, a agradecer incluso cuando no llovía, a bendecir la tierra aunque estuviera reseca. Cada mañana, antes de tocar una herramienta, Isidro se hincaba. No por costumbre, sino por convicción. Para él, si el alma no estaba alineada con Dios, el trabajo era solo ruido. Pero si se ofrecía con fe, hasta la más dura de las labores podía ser una oración. No tardó en convertirse en un joven fuerte, callado y profundamente espiritual. Su jornada comenzaba antes del alba, cuando el rocío aún dormía sobre las hojas. Araba, sembraba, regaba, pero lo hacía con tal devoción que parecía estar en misa. Quienes lo veían decían que su sola presencia traía paz. Su sonrisa no era amplia, pero sí honesta. Su mirada no era altiva, pero sí firme. Y sus palabras eran pocas, pero siempre necesarias. Nunca hablaba de sí mismo. Siempre de Dios, de la tierra, del prójimo. Un día, como si la providencia hubiese abierto un sendero entre los árboles, conoció a María. Una joven igual de sencilla, igual de creyente, igual de invisible para el mundo pero luminosa para quien sabía mirar. Vendía pan y recolectaba hierbas medicinales. Cuidaba de su madre enferma y ofrecía ayuda sin esperar nada. Su casa era pequeña, su voz suave, y su fe tan grande como la montaña más alta. Cuando se cruzaron por primera vez, junto a un pozo, sus almas se reconocieron sin necesidad de palabras. Isidro le dio las gracias por el agua. María respondió que dar de beber también saciaba el alma si se hacía con amor. A partir de ese momento, no volvieron a separarse. Se enamoraron sin dramatismos, sin promesas vacías, sin juramentos adornados. Solo con hechos. Él le traía frutas del campo. Ella le preparaba dulces de miel. Caminaban después de misa y hablaban de Dios, de la vida, del sentido de todo. Cuando decidieron casarse, no hubo fiesta lujosa ni invitados ilustres. Solo una misa al amanecer, una promesa ante el altar, y dos corazones decididos a vivir en santidad desde la sencillez del día a día. Su vida juntos fue un testimonio de lo que significa el amor verdadero. No el amor de las canciones ni de los cuentos, sino ese que se construye en el esfuerzo compartido, en el pan repartido, en la oración conjunta, en el consuelo silencioso cuando el cansancio cala hasta los huesos. No había dinero, pero sí alegría. No había lujos, pero sí abundancia de espíritu. María visitaba a los enfermos y cuidaba el huerto. Isidro salía al campo y regresaba con los hombros cansados pero el alma en paz.
Leían los salmos al anochecer y rezaban juntos por el pueblo, por los niños sin comida, por los vecinos sin esperanza. Y fue en medio de esa vida simple donde comenzaron a brotar los primeros milagros. No hubo rayos ni truenos, solo pequeñas señales que hablaban de un cielo que observaba y respondía. Una vez, cuando una viuda perdió su casa por el fuego, Isidro ofreció su jornal para reconstruirla. María cocinó durante semanas para sus hijos. Otra vez, cuando una tormenta destruyó las cosechas, Isidro sembró de nuevo, rezando en cada paso, y el campo floreció como nunca antes. Las aves volvían. Las flores nacían. El trigo crecía sin explicación. Y la gente empezó a notar que donde él ponía sus manos, la vida respondía. Pero el milagro más impactante aún estaba por llegar. Uno que no solo tocaría la tierra, sino que abriría el cielo ante los ojos de los incrédulos. El sol ardía sobre Madrid con la furia de los tiempos difíciles. Las lluvias se habían retirado como un ejército derrotado, dejando tras de sí un campo sediento, agrietado, como si la tierra misma suplicara compasión. Los campesinos bajaban la cabeza, contaban las semillas que aún les quedaban y oraban para que algo, cualquier cosa, salvara sus cosechas. Los niños lloraban de hambre. Los animales morían en silencio. Y en medio de ese paisaje de angustia, Isidro seguía caminando con su yunta de bueyes y su fe intacta. Cada día, antes de empuñar la herramienta, se arrodillaba bajo el mismo árbol, cerraba los ojos y elevaba su plegaria. No pedía para sí, no reclamaba explicación, solo rogaba por los demás. Señor, decía con voz suave, no por mis manos, sino por tu misericordia. Haz que esta tierra viva, que brote, que alimente. Tú sabes lo que duele ver a un niño sin pan. Tú sabes lo que siente un padre que no puede dar de comer. Escúchanos. Pero no todos creían. Juan de Vargas, el amo de las tierras donde Isidro trabajaba, era un hombre rudo, hecho de hierro y ambición. Medía el valor de los hombres por el número de surcos al final del día, no por sus oraciones. Decía que la tierra no se movía con salmos, sino con sudor. Al enterarse de que su trabajador se detenía a rezar cada mañana, montó en cólera. No tengo tierras para santos, gruñó. Tengo campos que alimentar. A ver si los ángeles le ayudan con el arado. Y fue así como, una madrugada, escondido tras unos matorrales, Juan decidió espiar. Quería pruebas para castigar al campesino. Quería verlo desperdiciar tiempo. Pero lo que vio hizo temblar sus rodillas. En la niebla suave del amanecer, Isidro se arrodilló como siempre. Pero al instante, una luz descendió del cielo. No era el sol. Era una claridad que no quemaba, que acariciaba. De esa luz surgieron dos figuras. Blancas, majestuosas, con alas que parecían hechas de espuma de río y ojos que no miraban, sino que abrazaban. Eran ángeles. Ángeles que tomaron el arado y comenzaron a trabajar la tierra. Los bueyes obedecían con mansedumbre. Cada surco parecía trazado con la perfección del cielo. La tierra, antes seca, parecía rendirse ante ellos, abriéndose como una flor. Juan no podía moverse. Sus ojos lloraban sin permiso. Su alma, endurecida por los años, se quebraba en silencio. Cuando la visión terminó y la luz se desvaneció, Isidro se levantó tranquilo, sin saber lo que había ocurrido. Retomó el arado y siguió como si nada. Porque para él, trabajar era rezar. Y rezar era confiar. Juan bajó de su escondite. Esa misma tarde, se acercó a Isidro con pasos lentos y mirada baja. Perdóname, dijo. Hoy he visto lo que no merezco ver. Si el cielo trabaja contigo, ¿quién soy yo para juzgarte? Isidro lo miró sin orgullo, solo con humildad. No he hecho nada más que confiar en Dios. Él ve donde otros no ven. Desde aquel día, el corazón de Juan cambió. No se convirtió en un santo, pero sí en un hombre mejor. Dejó de exigir como un tirano. Comenzó a compartir su pan. Protegió a sus trabajadores. A menudo se le veía mirando al cielo con los ojos entrecerrados, como buscando volver a oír aquel canto invisible que envolvió el campo. Y los milagros comenzaron a multiplicarse.
El campo reverdeció. Donde antes no crecía nada, florecieron hortalizas. Las colmenas se llenaron. Las aves volvieron a cantar. Era como si Dios hubiera plantado esperanza entre las semillas. Los vecinos contaban que el trigo de Isidro era más dorado, que sus hortalizas eran más dulces, que hasta las piedras parecían cederle el paso. Pero él seguía sin alardes. No hablaba de milagros. Solo decía que el cielo bendice cuando la fe es sincera. La historia se regó como agua fresca. Llegaban de otras aldeas para verlo, para pedirle oración, para tocar sus manos. Algunos por devoción, otros por curiosidad. Pero él no se dejaba deslumbrar. Seguía con sus sandalias de cuero gastado, su sombrero de paja y su corazón de tierra fértil. María, su esposa, lo acompañaba en todo. A veces la gente le preguntaba cómo era vivir con un santo. Ella sonreía con dulzura. Él no busca milagros, decía. Solo busca hacer el bien cada día. Y eso también es un milagro. No aceptaron tierras ni títulos. Rechazaron todo lo que los apartara de su vida simple. Una tarde fría, un joven pastor tocó a su puerta. Había perdido sus ovejas. No tenía dónde dormir. Isidro le ofreció pan y luego lo acompañó, bajo la lluvia, a buscarlas. Cuando el muchacho preguntó por qué hacía eso por él, Isidro respondió: porque si yo estuviera perdido, también querría que alguien me ayudara. María también era un faro. Vendía pan en la plaza para una viuda enferma. No para ganar dinero, sino para que la mujer pudiera seguir viviendo. No aceptaba pago. No aceptaba elogios. Solo decía que ayudar era rezar con las manos. Su fe era tan silenciosa como firme. Cuidaba a los enfermos, consolaba a los tristes, cocinaba para los que no tenían. Vivían como si cada día fuera el último. Como si cada alma mereciera ser tocada por Dios. La gente del pueblo cambió. Inspirados por ellos, comenzaron a compartir más. A rezar con el corazón, no por rutina. Quien tenía 2 panes, regalaba 1. Quien tenía un buey más fuerte, ayudaba al vecino. Y todo sin necesidad de un sermón, sin castigos ni amenazas. Solo por el ejemplo vivo de 2 personas que hicieron de su vida un evangelio. Pero faltaba aún un milagro. Uno que pondría a prueba su fe de un modo más profundo. No en los campos, no entre bueyes, sino en su propio hogar. Uno que les arrancaría un grito, pero que devolvería una canción. Uno que bajaría el cielo, no para trabajar la tierra, sino para salvar lo más sagrado que tenían, su hijo. El nacimiento de su hijo fue un amanecer dentro del hogar de Isidro y María. Lo llamaron Ian, un niño de sonrisa generosa y ojos atentos, criado entre oraciones, cosechas y abrazos cálidos. No tuvo juguetes costosos, ni vestiduras de lujo, pero tuvo lo que muchos niños en el mundo no conocen: un hogar lleno de amor, de trabajo honesto y de fe vivida a cada instante. María le enseñaba a leer los salmos mientras amasaba pan, e Isidro le hablaba de la tierra como si fuera una hermana mayor que hay que cuidar, escuchar y respetar. Y Ian crecía como crecen las espigas, lentamente, con dirección al cielo. Jugaba entre los surcos, imitaba el caminar de su padre, y decía que un día él también querría rezar como se reza con una pala entre las manos. Todo era calma, todo era gratitud. Pero como ocurre con todos los grandes relatos de fe, también llegó la prueba. La tormenta. El silencio que grita y pone a temblar hasta al más firme creyente. Una mañana, mientras María limpiaba el patio y cantaba bajito un salmo que hablaba de confianza, Ian se acercó al pozo. Jugaba con una cuerda, como tantas veces había visto a su padre hacerlo. El sol apenas se levantaba y la brisa era fresca. Todo parecía normal. Pero en un segundo, ese hilo de seguridad se rompió. Un paso en falso. Un desequilibrio. Un grito ahogado. Y luego, el silencio. Ian había caído dentro del pozo. María sintió el alma escapársele del cuerpo. Corrió, se asomó y gritó su nombre con una voz que no parecía humana. Solo oscuridad. Solo agua profunda. Su hijo. Su único hijo. Gritó, lloró,
Sus rodillas chocaron contra el barro y sus manos buscaron auxilio en la nada. Pero su corazón no se rindió. No fue el instinto lo que la sostuvo. Fue la fe. Señor, no me quites a mi niño. Ten piedad. Que sea tu voluntad, pero si puedo pedirte algo, escúchame como madre, como hija tuya. Isidro llegó a los minutos, agitado, con el rostro helado. No necesitó preguntar. Se arrodilló junto a María, le tomó la mano y, con voz firme, comenzó a orar. No hubo desesperación, solo una entrega total. Dios está con nosotros, dijo. Él nos escucha. Él ve más allá. Y juntos oraron. No se movieron. No gritaron. No buscaron cuerdas ni poleas. Buscaron al cielo. Entonces ocurrió. El agua del pozo, inmóvil hasta entonces, comenzó a agitarse. Primero como un susurro. Luego con ritmo. Como si una corriente ascendente empujara desde el fondo. El nivel empezó a subir lentamente, como si una mano invisible empujara desde lo profundo. Y en esa agua, que reflejaba una luz que no venía del sol, flotaba Jan. No lloraba. No tosía. No estaba inconsciente. Sonreía, como si hubiese estado jugando con ángeles. La gente que llegó alertada por los gritos se detuvo en seco. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevía a romper ese momento. Cuando Isidro levantó a su hijo del agua, lo sostuvo en alto y murmuró: «Gracias, Señor, por escuchar a tu siervo». Muchos cayeron de rodillas. Otros lloraban abiertamente. Fue un milagro. Uno más. Uno inmenso. Pero Isidro y María no alzaron los brazos en victoria. Solo bajaron la cabeza en gratitud. Era Dios, no ellos. Siempre había sido Él. Desde entonces, la fama del campesino santo se esparció como el trigo en el viento. Pero nunca lo corrompió. Vivieron igual. Comieron lo mismo. Compartieron más. Ayudaron más. La casa seguía igual de humilde. Pero en cada rincón se respiraba paz. No esa paz de los que no sufren, sino la de los que saben que, aún en el sufrimiento, Dios no abandona. Los años pasaron. El cabello se les volvió blanco. Las manos encallecidas contaban historias sin palabras. Pero su amor seguía intacto. Dormían tomados de la mano. Rezaban cada noche. Caminaban por el pueblo saludando a todos, como si cada rostro fuese una aparición divina. Cuando Isidro sintió que el cuerpo ya no respondía, no tuvo miedo. Dijo María: «Pronto seré llamado. Pero no temas. He caminado con Dios cada día. No hay dolor cuando se ha vivido en su luz». Y así, rodeado de su familia, entregó el alma sin lamentos. Como un fruto que cae cuando está maduro. Como una espiga que ha cumplido su propósito. Su muerte fue un eco suave que se esparció por Madrid. Campesinos, comerciantes, religiosos, todos se acercaron. No por obligación, por amor, porque no era un santo de estatuas. Era uno de carne, de barro, de oración verdadera. Los milagros continuaron después de su partida. Enfermos sanaban. La tierra volvía a dar fruto. Los corazones se abrían. El pueblo pidió su canonización. La iglesia investigó. Su cuerpo fue hallado incorrupto. Su vida, irreprochable. Y así, en 1622, fue declarado santo junto a otros gigantes de la fe. Pero el pueblo ya lo sabía. Ya lo llamaban santo mucho antes. Porque los verdaderos santos no necesitan proclamación. Su vida ya es proclamación suficiente. Hoy, siglos después, San Isidro sigue presente. En cada campesino que se levanta antes del sol. En cada madre que ora con lágrimas. En cada trabajador que ofrece su día como sacrificio. Su vida nos grita, sin levantar la voz, que la santidad no se encuentra en lo espectacular, sino en lo constante. En amar sin ser visto. En ayudar sin esperar. En orar sin cansancio. La tierra aún habla. A veces en flores. A veces en espinas. Pero cuando es tocada por manos como las de Isidro, se convierte en testimonio de que Dios sigue obrando entre nosotros. Y quizá, solo quizá, cada vez que sembramos con amor, cada vez que aramos con fe,
también nosotros estamos haciendo milagros.